Bien, me gustaría primero partir de algunas observaciones de cada uno de ustedes respecto a lo que, y aquí y se está grabando, ¿verdad, Itziar? Sí, respecto a lo que hayan aprendido en estas, que serán 8 sesiones que llevamos, parece, aproximadamente, de este segundo semestre del año. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que es distinto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que les parece útil? ¿Qué es lo que les parece inútil? ¿Qué es lo que esperaban y qué es lo que no esperaban? Pregunta abierta a todos y cada uno. Entonces, el que esté preparado para responder, que comience. No tengan miedo en intervenir. Prefiero lo improvisado que lo premeditado en este tipo de respuestas. Escucho. ¿Puedo pasar yo? El que quiera, primero que hable, pasa. Ok. Empezando por la parte de que estaban hablando hace un momento Leonardo y usted, Julio. Sí. Respecto a una cosa que aprendí en las primeras clases fue los distintos niveles de resonancia que se puede tener con la voz. Yo conocía el de pecho, o sea, presionando por el diafragma, y el de voz de nariz. Pero uno que me causó mucha intriga fue el genital, porque usted hacía diferentes divisiones y llegaba hasta el más bajo, que era el genital. Y sinceramente ese no logro comprenderlo del todo, pero me parece interesante esa división de resonancias. Otra cosa fue como la conceptualización de lo del macrotimbre. Nunca lo había visto como tantas características englobadas en un solo concepto. Entonces eso creo que también es muy fácil entenderlo de esa manera, como usted decía hace rato, de que es mejor simplificar las cosas. Entonces, creo que esos dos puntos principalmente son los que más me han ayudado en la clase, en las Ya. clases, perdón. Bueno, lo de los resonadores corporales es algo que yo comencé a trabajar eh, para 20 años eh, en el diseño, digamos, de mi ópera sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo no encontraba las voces idóneas, no encontraba algo que correspondiera al dolor, al drama, a la tragedia expresada en la novela, y que al mismo tiempo no quería yo entrar en los tonos tradicionales de dramatización. Quiero decir, si yo intento dramatizar en el sentido tradicional, pues bastaría con que yo pusiera dramático, una pequeña anotación dramática encima de una altura, de una nota, en este caso sí nota, o que pusiera expresivo para dejar al intérprete resolver el problema de cómo interpretar lo que yo quiero. A veces, si uno mira partituras de la tradición, se da cuenta de la enorme cantidad de inducción de datos, de inducción de contenidos dramáticos que no están demostrados, que no son obvios, y que basta con utilizar una pequeña palabra como alegro, alegreto, triste, dulce, dulce, etcétera, para, mm, para suponer que con eso se está completando, digamos, la información. Yo no, digamos, fui criado eh, en, en un positivismo quizá exagerado en la escuela de Xenakis, y al principio me parecía, digamos, muy difícil de aceptar que todos los valores que yo tenía, que eran valores adquiridos por una cierta identificación con el romanticismo en música, con la corriente romántica en música, que esos valores fueran puestos en duda y que ese positivismo que podría existir en Xenakis, como podría existir en Cage, como podría existir en Stockhausen, como podría existir en Stockhausen en la primera época, o en Nancarro incluso, que ese positivismo no aportaba la respuesta a los contenidos dramáticos. ¿Por qué? Porque el positivismo decía que la música no tenía por qué expresar nada, la música no expresaba nada.
Yo, sin embargo, nunca he pensado en ello. Nunca pensé que la música fuera solamente ritmos, sonidos, espacios. Nunca. Siempre me pareció que la música era un vehículo para transportar al yo. Y al yo en un sentido amplio, al yo en un sentido de vivencia, al yo en un sentido de riqueza, de experiencias, y entre ellas las experiencias que todos podemos tener en vida, ¿no? Es decir, la alegría, la tristeza, las emociones finalmente, los afectos. Por ello, me di a la tarea de, en esa ópera, no recurrir nunca a una denominación dramática existente, jamás lo hice. Me pareció que era tan poco claro como los títulos de muchos cuadros. Yo pongo un cuadro en blanco o en negro completamente y puedo poner el título que quieran. Le puedo poner la luna en el microscopio, a uno y al otro. O puedo poner un pensamiento pasajero, al uno o al otro. Digamos que hay una cierta manipulación en esa manera en la que induzco al otro a interpretar algo que no necesariamente está en la información. Con eso coincidiría yo con la corriente antipositivista, pero no puedo coincidir en decir que la voz es un vehículo para la expresión dramática, para conducir lo que queremos decir. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estoy convencido de que es a través de la voz que he recibido o no afecto, que transmito o no afecto, y no solo ellos, sino también emociones. Me di entonces a la tarea de explorar en mi propia voz y encontré cosas que no eran totalmente nuevas. Resulta que lo que yo digo respecto de los resonadores, pues existe en la música de la India, esa antigua sabiduría sobre los chakras, Chakras, que ellos toman con una, digamos, con una idea de espiritualidad que yo no comparto, pero sí me dieron, digamos, un eco muy profundo respecto de lo que yo estaba buscando. No indagué demasiado sobre los chakras, continué por mi propia vía. Normalmente es lo que hago, actuar de una forma solitaria y encontrar las soluciones por mi cuenta, y después ver si alguien las encontró o no. Ya luego compararé, porque no me gusta crear mi propia obra como un producto de una cultura, digamos, como si fuera un gesto cultural, como si fuera un producto cultural, sino más bien como un producto íntimo, intensamente íntimo, y solamente así. Eso es lo que me convence. Íntimo y también racional, si se quiere. La parte irracional es... Leonardo se salió ahora. Ya. Las partes racionales e irracionales, o que no tienen que ver con lo racional necesariamente, son para mí todas válidas. Esta idea de los resonadores la había yo experimentado escuchando alguna vez voces que no eran occidentales, que eran de países árabes o voces de la India, o, en fin, o incluso voces del continente americano, que me sonaban distinto. Y esa pregunta, ¿a qué suenan?, me indujo a ponerme, digamos, en una disposición y en una apertura auditiva mucho más fina que la apertura que yo podría tener frente a los tonos que he aprendido de la tradición. Tonos que, por cierto, estoy convencido que transportan igualmente emoción. Ahí no deja de asombrarme cómo Schubert, por ejemplo, es capaz de transmitir
con elementos muy sencillos, emociones que, a pesar de que hayamos estudiado la tradición armónica o contrapuntística, yo, en mi caso, no me vería capaz de, de conocer tan a fondo o de saber usar tan a fondo, de tener esa capacidad, en el caso de Schubert, genialidad, para transmitir eh, esa, esa emoción viva que podemos encontrar en su música. ¿En qué consiste el transmitir esa emoción? Para mí, creo, es algo que aprendemos incluso casi desde que nacemos. Al escuchar la voz de los padres, en particular la voz de la madre, estamos recibiendo unas tonalidades que no son las acostumbradas. Son tonalidades de afecto, de cuidado, de ternura. Y después podemos ir escuchando otras tonalidades como las de advertencia, de negación, muchas otras más, que nos permiten entender o intuir, percibir señales que tienen que ver con una comunicación de un estado de ánimo o incluso con una advertencia. En alguna de las sesiones anteriores decía yo que Beethoven había utilizado, había recurrido a los llamados militares como una utilería particularmente apropiada para poder comunicar en su música algún tipo de señal como las advertencias, como el levantarse, el descansar, el estar alerta, el correr, el duelo, etcétera. Pero básicamente como señales que parecen culturales, pero en el fondo tienen un mensaje muy primario, que se parecerían a las voces primeras que escuchamos desde niños. Si a un niño pequeño le decimos, cuidado, ya parece que le estamos advirtiendo, eso no, estamos dando un no. O, que tenemos alguna duda al respecto. O, estamos diciendo que sí. Hay un conjunto de señales que utilizamos de una manera espontánea, no necesitamos aprenderlas, las podemos incluso traducir al escuchar una lengua que no conocemos. Si es posible escuchar a un chino o a un árabe o a un indio americano, recurrir a esas entonaciones, prescindiendo del idioma y percibiendo el modo en el cual la señal es transmitida. Esa es la parte que me parece fundamental para la música. Entonces, a eso, Esteban, es a lo que refiere. La otra parte, sí, la composición en el sentido de construcción del macrotimbre, pues representa una gran libertad. Yo no estoy planteándole a nadie que recurra a la construcción armónica tradicional eh, para, para crear un timbre. En realidad, la construcción armónica tradicional lo que hace es conjuntar artificialmente los armónicos de una fundamental, combinarlos y pasar de una fundamental a otra, invirtiendo el orden de los armónicos para generar de una manera muy artificiosa y desde luego muy creativa para generar una evolución colectiva de esos armónicos como si fueran una unidad. O sea, los acordes de la tradición parecen ser unidades que se mueven de manera muy fluida, muy artificiosa y a veces muy acertada, muy sorprendente, para intentar comunicar transiciones que podrían ser equivalentes a los estados de ánimo o algo similar. Entonces, en el caso del macrotimbre, yo dejo a un lado todos esos aspectos y me concentro más en
cómo lograr construir eso que estoy buscando, o eso que he imaginado, o eso que he escuchado en el exterior, cómo construirlo de una manera más veraz, que sea más eficaz mi construcción, para que se parezca a aquello que me interesa. ¿Qué quiere decir esto, Esteban y todos ustedes? Que lo que hace este macrotimbre es algo mucho más parecido en el proceso a la pintura y a la escultura que al estudio de la música. El estudio de la música normalmente se hace en código, al menos la música de origen europeo, y se transmite a través del conocimiento de una tradición muy refinada, muy específica, hecha de permisos y de prohibiciones dentro de un sistema. Ese sistema se le llama el sistema tonal, modal, normalmente esos dos sistemas en particular, y a través de ello uno debe de aprender a manifestar sus emociones y sus afectos, lo cual me parece totalmente antinatural, totalmente fuera de uso. Me parece carente incluso de rigor en el conocimiento, porque no es seguro que alguien pueda demostrar que está, por medio de la armonía tradicional, transmitiendo sus propias emociones. Yo prefiero dejar esto en manos de cada quien, no me meto en el campo de las emociones ni de los afectos de los demás, como tampoco lo hacen los profesores de armonía, creen que la armonía es una verdad y que hay que adoptarla como tal. Yo lo que intento es dejar a solas a cada quien con su propia imaginación, con sus experiencias, con sus capacidades auditivas, eh, incluso sensoriales, para poder imitar lo que percibe mediante un procedimiento muy simple, que es eh, generar transformaciones dinámicas, cambios de energía en cualquiera de los vectores que puede encontrar el macrotimbre. Y yo doy una lista hasta ahora de unos 12, pero podría aumentar la lista y eso sería ya inútil porque entonces me metería en especificidades tales que resultarían invasivas para ustedes. Lo que hago es dar al máximo, digamos, los datos más objetivos. ¿Por qué objetivos? O si quieren, los datos físicos. Hay científicos que dicen que ya no se puede hablar de objetividad, entonces me abstengo. Y diría que los datos más claros, que correspondan más a la física del ritmo, del sonido, del espacio, para a partir de ellos y solamente a partir de ellos poder emprender una búsqueda. Y esa búsqueda es de orden individual. Quiero fundamentalmente respetar lo que el otro o la otra quiera buscar. Y si aún no saben que son ellos quienes tienen que buscar, la idea es exhortarles a, a avanzar por propia cuenta, en una búsqueda que solamente cada uno puede llevar a cabo. Siguiente observación. Bueno, yo, Julio, me gustaría comentar sobre esto último. Me llama mucho la atención cuando habla sobre la capacidad de un mensaje para aportar todo este contenido primigenio a nivel de un nivel muy eh, primordial de la comunicación. Entonces, me surge la idea de que este mensaje que contiene, por ejemplo, cuando hablas de la voz materna o de ciertos, sí, de timbres que conllevan una afectación emocional, me parece que eso conlleva la idea de un simbolismo, de un fonosimbolismo o o de una fonosemántica, que es un concepto que, y ello probablemente podría derivar en la idea a su vez, de una poética, en el sentido, en la medida en la que esos mensajes
conllevan información valiosa para nosotros, en la manera en la que son transmitidos a través de características intrínsecas, tímbricas, y que despiertan en nosotros todas estas connotaciones, ¿no? Entonces, me parece que hay una, pues sí, una correlación con esta idea que mencionas ahorita de la connotación de los mensajes. Eso por un lado. Y por otro lado, a manera también un poco de pregunta, comentabas ahorita sobre la cuestión de un antipositivismo. Me surge un poco también la cuestión o el razonamiento en torno a un concepto que es muy, digamos, muy utilizado, o como parámetro, que sería modernismo, posmodernismo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, más bien como pregunta, ¿cómo ubicarías los procesos creativos que tú enuncias y sugieres en el contexto de modernismo o posmodernismo, ¿no? Esos serían los dos aspectos que comentaría sobre lo anterior. Ya sé, no sé, todas las denominaciones que has hecho no necesariamente tendría yo que coincidir con ello. Esto de fonosemántica y todas esas cosas. No lo sé. Probablemente sí habría cierto fondo en decir que la voz humana transmite emociones, afectos. Eso sí estoy convencido. No hay una manera de demostrarlo. Todas las cosas que refieren a lo psíquico no son demostrables. Ya hacen que sea, déjenme cambiar aquí la vista, voy a poner la vista de galería, ya hacen que sea muy difícil transmitir estas ideas, pero es lo que nos ocurre en arte. En arte, el aspecto del yo, en el sentido más ególatra, si quieren, o en el sentido más generoso, es inevitable y es fundamental. El yo de cada uno es importantísimo que pueda manifestarse, que pueda saberse cómo transmitirlo, cómo comunicarlo, cómo buscarlo y cómo exteriorizarlo. Yo no tengo un método para hacerlo, pero les diría tan solo que recuerden eh, las voces en su propia historia que hayan sido asociables o que pudieran asociar al afecto, a la emoción, que ustedes mismos escuchen sus voces al manifestar sorpresa, al manifestar rencor, odio, al manifestar alegría, al manifestar tristeza, en fin, creo que no es difícil para nadie. Son esas cosas tan simples, tan enormemente elementales, las que nos pueden guiar en el proceso de creación artística. No se trata, como se pensaría en la actualidad, de encontrar terminologías y metodologías y tecnologías muy complicadas. Eso de nada sirve, de nada sirve. Lo que funciona es lo más elemental. Y eso es lo que puede construirse, lo que puede, a partir de eso se pueden construir cosas más ricas. No digo complejas, digo ricas, insisto en el término. ¿Por qué? Porque el arte no está más que en cada uno de nosotros. Es lo más simple que podamos tener, es quizá lo que nos parecería lo más pobre. Nuestra capacidad de competir con las culturas más ricas económicamente, con mayores tecnologías, con mayores recursos económicos, con todo lo que nos parecería una desventaja, nuestra capacidad está en un yo rico, en la capacidad de observarse, en la capacidad de captar lo más elemental, pero al mismo tiempo lo fundamental. Esta es, digamos, la mayor sabiduría que podemos tener. ¿Por qué yo, que podría estar, digamos, por mi
capacidad de adaptación al mundo de la tecnología de origen occidental, que podría estar trabajando en algún laboratorio internacional, y ya lo he hecho. ¿Por qué no permanezco ahí? Porque no encuentro en eso ninguna respuesta. No está ahí la respuesta. La respuesta es mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Es encontrar esta capacidad en el ser individual, aislado, sin recursos especiales. E insisto, es a partir de esa voz primaria, primigenia, que podemos transformar, que podemos movilizarnos a nosotros mismos, que podemos enriquecer lo que hacemos. Y podemos enriquecer, sin duda, al oído ajeno. Es por ahí donde yo entiendo la capacidad de transformación del arte. No se necesita de grandes recursos. No es cierto. No es cierto. En este caso, escúchense ustedes mismos, tengan un lápiz y un papel y registren con atención, con verdad, con gran concentración, lo que quieren, lo que están buscando, lo que creen que contiene lo propio, lo legítimo de cada uno. Yo estoy seguro que irán mucho más lejos que mediante la adquisición de un saber tradicional o un quehacer lleno de nociones novedosas, atractivas y de equipos y maquinarias ricos y complejos. No está ahí. Primero resuelvan esa parte tan elemental. Y por eso no tengo empacho en que ustedes estén compartiendo el espacio con personas que están a punto de ser doctoradas. Y algunos de ustedes pueden ser simplemente del nivel propedéutico. No hay empacho en ello. Lo que no se ha enseñado en las artes de la música es esa parte tan elemental. Es aprender a escuchar. Y es aprender a entonar lo propio. Es un concepto muy simple, muy simple. Pero si no se entiende ese concepto, si no se practica, entonces está uno con apetencias externas que no coincidirían con lo que uno puede hacer. Con apetencias demasiado exógenas y no propias. ¿Alguien más? Yo. Alan. Okay. Bueno, lo que a mí se me ha hecho más interesante en estas semanas, principalmente de las últimas clases, fue el tomar el dibujo como una herramienta para poder explorar, pues de una manera distinta nuestra propia creatividad, cosa que también me hizo mucho sentido cuando Se interrumpe mencionaba la parte. se interrumpe tu... puedes hablar quitando tu imagen, a lo mejor, Alan, para que no A ver, tenga interrupción de sonido. Habla. ¿Se escucha mejor? Sí, síguele. Bueno. La parte de la traducción del dibujo y bueno, me hizo interrumpe, sentido Alan. con... Bueno, igual y puedo intentarlo más tarde. Tal vez ahorita, justo en este momento, está un poco inestable mi conexión. Ya, lo que yo recomiendo es que cuando tengan una conexión inestable, se conecten mediante cable y no inalámbricamente. ¿Alan? Bueno, voy a checar esto y reanudo mi participación en otro momento. Muy bien, muy bien. Gracias, Alan. Gracias. ¿Alguien? Mauricio. Hola. Perdón, por el momento solamente quería sugerir que tal vez si algunos pueden también apagar sus cámaras, porque luego eso es lo que hace que la conexión se sature. No hay muchas personas presentes, entonces no es
probablemente no sea ese el problema, pero a lo mejor hay otros motivos que están haciendo porque este problema de micrófono que se corta también creo que ocurrió hace rato. Entonces, si algunos pudieran o quieren, se puede apagar la cámara mientras se restabiliza el flujo. Digo, eso es lo que a veces hace que se corte el micrófono, porque la transmisión del video es más Más lenta. hace que se haga más lento el flujo de información. Exige más datos, ¿no? Claro. Sí, exacto. Si quieren podemos todos apagar nuestras cámaras. Y es una práctica que ya habíamos hecho en otra ocasión, y mantenernos solamente en audio. Los escucho entonces, el que quiera participar. Bueno, yo quisiera participar. Bueno, al principio, bueno, a mí me gusta mucho todo esto de la música y componer. Y cuando me uní a la clase, pues no me esperé nada, porque aparte, pues yo me uní a algunas clases, creo que 2 o 3 clases tarde, por unos problemas que tuve, pero pues como que no me gustaba la clase y no entendía bien el objetivo de todo. Y después le di tiempo y quise entender más de la clase, quise ver qué más pasaba. Y pues la verdad es que terminó gustándome bastante porque al final yo pensé que iban a enseñar cosas de técnica, de composición, así como, no sé, armonía o contrapunto, yo qué sé, ¿no? Esas cosas, pero pues resultó ser más acerca de el sonido y esas cosas que nos acabas de decir de la simpleza, pues yo concuerdo mucho con eso. La verdad siempre he pensado que esas cosas tan simples pueden, em, pueden provocar emociones muy intensas porque son innatas y como que siento que se deran porque somos humanos y está dentro de nuestra naturaleza esos sonidos. Y me gustó mucho eso, poder usar esas cosas y no pensar en la música en algo tan complejo, porque muchos se enfocan mucho en ser muy originales y muy complicados, y a mí no me gusta mucho eso. Obviamente pues sí busco un poco esas cosas, pero me interesa más ser honesto, pues me interesa más ser, provocar emociones, hacer cosas llegadoras. Eso es lo que más me interesa. Y pues me ha parecido muy inspirador lo que ha dicho, eh, lo que nos ha dicho esta sesión, para también eso que digo de que nos forzan a comprender un sistema tonal para poder expresarnos. ¿Por qué no como crear tu propio medio para comunicarte? Eso también me pareció muy inspirador y pues es de los conocimientos más valiosos que he aprendido hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Alan. Efectivamente, enseñar técnicas. Aquí la única técnica sería la técnica para registrar gráficamente lo que uno escucha o lo que uno entona o lo que uno imagina. No son pocas cosas, pero con una sola metodología. Es una metodología muy simple, donde uno observa una cantidad de energía que se convierte en un registro gráfico vertical y desarrollada en el tiempo, que complementa el registro gráfico vertical con el registro horizontal para generar una curva. Es una metodología que han usado los físicos por décadas o quizá por siglos, y que es muy precisa.
los físicos tienen que tener datos claros y así es como proceden. En ese sentido, son muy distintos de los matemáticos que son más especulativos. Si a mí me preguntaran a qué tipo de músico pertenezco, si pertenezco más al tipo Bach, que es especulativo, algebraico, matemático, o al tipo Vivaldi, que es el imaginativo, más relacionado con lo físico, yo me identificaría más con este segundo. Independientemente de que aprecie más la música de Bach que la de Vivaldi por su riqueza, no necesariamente apreciaría la de Vivaldi por su expresividad en todo momento, quizás encontraría más expresividad en Bach, pero sí la capacidad de Vivaldi de imitar un fenómeno natural. Las estaciones, por ejemplo, tienen tal percepción de una evolución natural que son asombrosas para el siglo XVIII, finales del XVII y del XVIII, e inicios o mediados, hasta mediados del XVIII. Como si hubiera dos tipos de casos en la invención musical. Creo que hay muchos más, pero para simplificar, diría que es el especulativo, el de carácter matemático que puede abstraerse más de la realidad, y el otro el que no sabe abstraerse o no quiere abstraerse de la realidad y se dedica a asimilarla. Cada uno de ustedes, estoy seguro, tendrá su propia identificación y es lo más deseable, trabajar esa identificación sin descuidar, por ello, la identificación opuesta, porque es la que nos puede complementar. Digamos que la vertiente natural mía sería el crear una música expresiva, pero en contraparte a eso, digamos, elaboro todos los aspectos que tengan que ver con la abstracción de estructuras, con la abstracción constructiva, para aprender también a la parte imaginativa, o puramente espontánea, procesos que puedan enriquecerla. Uno y otro aspectos se complementan sin que por ello deje de haber una vocación espontánea, digamos, casi innata hacia una u otra de estas tendencias, ¿no? Yo espero que todo esto que estamos diciendo hasta ahora sea profundamente asimilado por cada uno de ustedes para que recurran a ello en su proceso de creación. Lo que a mí me interesa en este caso no es otra cosa que el contribuir al reforzamiento o a la afirmación o a la búsqueda eminentemente individual de la creatividad. Ese sería mi objetivo. Y eso quiero que lo anclen bien en sus mentes y que observen que aquí no hay ninguna otra exigencia que la de hacerme preguntas cuando no entiendan. Que me parece fundamental al caso es siempre que el alumno debe de tener alguna razón para venir a esta clase y que conociendo los temas que aquí abordo, debe tener expectativas al respecto. Yo os puedo dar como respuesta que sí, lo que me interesa es fomentar esa creatividad y el surgimiento claro de cada una de las subjetividades, y ello aunado también a un enriquecimiento de la capacidad constructiva individual. Quiero decir, esa parte matemática, esa parte abstracta, además de la parte eminentemente subjetiva, imaginativa. Bien, ¿alguien más? Hola Julio, soy Eduardo Lira. Sí. Pues a mí me estaba pareciendo justo muy interesante esto último que estás mencionando sobre las expectativas, porque yo también, al igual que la mayoría de los compañeros que acaban de participar, pues llego mucho también a esa conclusión de que para la creación musical
es mucho más genuina una manera de imaginario individual que un sistema. Pero ese mismo sentido, a mí en lo personal, me incentiva a no tener expectativas, al menos en lo que respecta a mi exterior. En ese sentido, creo que mis expectativas en esta clase son únicamente desarrollar este imaginario, pero para mí, para satisfacer lo que yo quiera escuchar o lo que yo tenga en la mente, poder reproducirlo en la vida real, en un instrumento, en la voz, en cualquier cosa que se pueda. Entonces, esto de las expectativas, a mí, yo siento que yo lo reduzco demasiado solo a mí, porque pienso que incluso esta es un mejor objetivo. No es que esté buscando dar mejores resultados, simplemente creo que esta es una forma aún más genuina de crear, de hacer música, porque ya no estoy a la expectativa de si agrado, de si, de si soy aceptado como músico, simplemente me cultivo a mí mismo y creo que de esta manera es mucho más honesta. A mí en lo personal me parece muy, muy bello. Sí, o sea, seguir con estos ideales, si se les puede llamar ideales, ¿no? Del imaginario más que de la sistematización de la música. Y por ello mismo, ahorita que tú comentabas lo de que el único aspecto técnico o teórico que se va a ver aquí es lo de la representación de sonidos mediante estos gráficos que hemos estado haciendo. Yo justo tenía esta duda porque digo, se supone que estamos haciendo algo fuera de una sistematización, pero siento que estos gráficos ya son un sistema. Entonces, ahorita que tú acabas de dejar esto en claro de que esto es como que la única parte técnica que vamos a ver aquí, ya me queda mucho más claro todo el panorama de estas sesiones, ¿no? Y pues creo que es todo. Claro que el estímulo a la parte subjetiva es fundamental, es decir, es algo que, pues, no sé, en una clase de pintura, en una clase de dibujo, en una clase de construcción arquitectónica, en una clase de teatro, en una clase de literatura, de poesía, drama, en una clase de danza, lo que se pide es eso. Lo que se pide es manifestar el yo. Es muy difícil en música decirle a uno, toca esta sonata de Mozart y ahora tócala perfectamente según la partitura, y aparte de eso, manifiesta tu yo. El otro lo único que va a hacer va a ser rubato y entonaciones que a lo mejor no van con el estilo, va a exagerar y quizá el maestro no esté satisfecho con eso. O en una clase de armonía o de composición tradicional, el maestro dirá, por el momento no nos importa demasiado tu yo, lo que me importa es que conozcas la forma sonata, tal vez una obra para piano, luego hagas un cuarteto, luego una obra de cámara, más compleja o más rica en instrumentación, luego ya una obra orquestal. Y desde luego todo esto puede irlo acompañado del conocimiento de las variaciones de esas técnicas. No me parece que por ahí se enfatice algo que es fundamental. Si se conoce eso, después ya se verá si el alumno o la alumna quieren adentrarse en el conocimiento de la tradición. Lo que en este momento importa es adentrarse en el conocimiento de uno mismo en relación con lo que uno quiere estudiar. Yo no le encuentro mayor interés a la... Déjenme ver. ¿Qué pasa aquí? Perdón, estoy tratando de... Ya está. Lo que me parece fundamental en todo esto es ese proceso de autoconocimiento a través de la creatividad auditiva. Y digo auditiva por el momento, no quiero ponerle el compromiso de llamarle música, aunque es música, sin duda, pero quiero dejar, digamos, el aspecto de música por el momento pendiente para no crearles una tensión innecesaria que les haga preguntarse si realmente están actuando adecuadamente respecto a la creación de una obra. Lo que me interesa en ese momento es que gradualmente accedan a conocerse, que accedan a una
una forma de explorar su mente, en el sentido más amplio del término mente, para hallar ahí una voz que solamente es la de ustedes. No hay nadie que tenga una voz idéntica a otra. Es como la huella digital. Eso es lo que nos permite distinguir entre Mozart, Haydn, Schubert y Beethoven, que en algún momento pudieran haber sido contemporáneos. Fue un pequeño momento, pero coincidieron en algún momento, fueron contemporáneos. Y en algún momento todos coincidieron con un lenguaje musical parecido, como, digamos, con predominancia del lenguaje de Haydn, ¿no? Me refiero a eso. Cada uno fue desarrollando más las características subjetivas, y ese desarrollo es el que nos llama tanto la atención de la música europea. ¿Cómo pudieron haber logrado eso? Yo diría ahora que en esta etapa formativa podemos explorar eso, que es urgente, porque vivimos en un país en el que la educación artística es radicalmente despreciada desde hace más de medio siglo. No existe la educación artística en la educación básica, y por lo tanto, los alumnos que llegan a estudiar música, en particular música, ninguna otra disciplina del arte está en peor condición, necesitan tener años de propedéutico, no unos meses, no, años de propedéutico. Eso significa un desequilibrio enorme para el conocimiento, significa también un sacrificio enorme para cada sujeto que está entrando a hacer sus estudios, y sin duda una gran frustración a cualquier intención de desarrollo muy personal. Por lo tanto, yo estoy convencido de que esa parte de lo más personal, de los aspectos íntimos, de capacidades de expresar lo que se percibe, tienen prioridad frente a cualquier otro, siempre y cuando tengan una herramienta útil. Yo no diría que esto es un sistema, es un método. Si fuera un sistema, yo diría exactamente cómo hay que hacerlo en todo aspecto. Y lo que hago es, no, dejo manos libres, que cada quien intervenga a su manera en la organización de ese conocimiento. Es lo que le permitirá a cada uno elaborar su propio sistema. Pero más que la elaboración del propio sistema, que eso vendrá inequívocamente, lo que quiero es que exploren sus propias voces. Confíen, confíen. No hay cosa más rica que lo que pueda producir cada uno. Es eso lo que yo transmito como base de cualquier enseñanza artística en música. Bien. Siguiente. Yo, Julio. Sí, cómo no. A ver. Pues yo lo que he aprendido es, bueno, además de lo que ya mencionaron, es pues que sí, independientemente de si tienes como unas bases, digamos que de teoría musical occidental o no, lo importante es como tener la claridad de lo que quieres crear. Eso lo aprendí con el ejercicio anterior, y que yo tenía una gráfica y pensaba que sonaba de algún modo, pero que en realidad no era claro para los demás, ¿no? Hasta que lo hicimos. Y pues que necesariamente no es una notación, sino es una representación gráfica de lo que yo quiero decir, y que es importante que lo tenga claro y que pues que los demás puedan entenderlo, ¿no? Que no se trata solo de la idea que yo pueda tener de cómo suena, si al final nadie más puede disfrutarlo, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, lo que creías que estaba bien hecho, de pronto en la verificación, en la discusión de la clase pasada, te diste cuenta de que había una interpretación distinta, de que había una... Sí, de que que lo habías- que tú, ajá, que lo que tú proponías era mucho más acertado por las curvas que yo había dibujado, y que cuando yo reproducía ese sonido, cuando lo había pensado, o sea, lo que pensé lo supe transmitirlo en el trazo, y que tú lo interpretaste diferente, lo cual pues también está, o sea, es importante esa aportación.
pero pues también que yo tengo que verificar si lo que estoy escribiendo es lo que imaginé, ¿no? Y como pues hacer más fluido ese proceso, ¿no? Porque podemos imaginar muchos sonidos y no tener más que herramientas y saber escribirlo con notación formal, pues saber cómo transmitirlo. Si yo recuerdo bien, el dibujo que tú habías hecho eran, creo que, una especie de 3 óvalos consecutivos, ¿no? 3 formas circulares que eran el producto del encuentro de 2 ondas. Una subía y la otra bajaba. No. No era tuyo entonces eso. No. Eran pues 3 curvas, no tenían mucho paralelismo más que al final, pero particularmente el timbre tenía unas curvas que yo no había, o sea, que de hecho hicimos el ejercicio y todo y yo no pude interpretarlas en ese momento, pero pues que estaban ahí, ¿no? Y si estaban ahí en el dibujo, pues había que hacerlas de lo mejor. Ya. Bueno, muy bien. ¿Y te sirvió? Sí, sobre todo pues tratar de aproximarme a la creación musical de una forma menos rígida, que a veces eso puede como, pues restringir la expresión al final, ¿no? Si me guío solo por lineamientos. ¿Qué fue lo rígido? En todo caso, ¿qué aspecto fue lo que crees que haya sido rígido en tu aproximación? Que a lo mejor lo pensé demasiado. O sea, tenía el sonido, lo imaginé, pero pensé demasiado en cómo podía ser lo más preciso y funcionó hasta cierto punto, pero a lo mejor eso, pues a mí me pasa que restringe, como que no me permite expresar todo claramente si estoy pensando como en los lineamientos que tiene que tener, ¿no? Que al final sí es parte del ejercicio, pero no es lo más importante, como tú decías. Ya. Pensar demasiado no es malo. Nunca se piensa demasiado. Sin embargo, imponer lo racional a lo artístico sí puede estorbar, ¿no? Ujú. O sea, pensar en cómo lo subjetivo puede funcionar mejor es muy importante y es muy útil. Nunca hay que rechazar esa parte. Hay que simular una espontaneidad con enorme inteligencia, diría yo. Ser espontáneos y al mismo tiempo, como si uno tuviera 2 cámaras, ¿no? Una que es la espontánea, que es un close-up, ¿no? Donde se aparecen los ojos, la boca, haciendo los gestos. Y otra, una observación desde arriba, diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo está bien, estoy actuando bien, estoy construyendo bien las cosas, o me estoy equivocando. Es decir, tener una visión crítica más que especulativa, en este caso. Y por otra parte, sí es constructiva y especulativa, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál sería mejor como método para lograr este objetivo? Y el objetivo es ser subjetivo, es mantenerse en la subjetividad creativa. Ya. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Bien. Siguiente. Ok, bueno, hace rato alguien mencionó a Fernihook, entonces yo quería hacerte una pregunta con respecto a algo que escuché decir a Fernihook, o lo escuché, o lo leí en alguna entrevista que leí, de las entrevistas que luego hay por ahí le han hecho. Pero para los que no os conozcan y no sepan quién es Fernihook, voy a situarlo un poquito rápidamente. Es un compositor, como lo dijo Estrada hace rato, muy conocido por su escritura súper compleja y súper saturada de indicaciones, y también es muy conocido como pedagogo, tiene mucha demanda, ¿no? Siempre da clases cada verano en el Festival de Darmstadt, es muy solicitado, entonces también tiene una experiencia como pedagogo, que también ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y en alguna ocasión escuché decir, o como decía, leí en alguna parte, que descubrió con el tiempo que sus alumnos, los más creativos, no eran los que habían sido formados en el conservatorio, no eran los que tenían un background, o sea, una trayectoria de músicos formados en el rigor del conservatorio, que tenían
más bien un pasado de autodidactas y que incluso se dio cuenta que los más creativos eran los que habían primero tenido una formación autodidacta tocando rock, tocando punk, tocando música popular, que sus alumnos que venían de una formación de largo tiempo en el conservatorio. Entonces, mi pregunta es más bien, ¿qué piensas tú sobre esto? Y si tú también has descubierto algo parecido en tu seminario. Me parece que lo que quiere decir es que demasiada educación formal musical dentro del conservatorio es dañina para la creatividad. Por lo menos Bueno, limitante, ¿no? ya. Esa sería una primera pregunta. Bueno, déjame contestar a esta primera pregunta. Fahrenheit es para mí, digamos, la antípoda. Nació en el mismo pueblo que los Beatles, pero es la antípoda de ellos, ¿no? Entonces, él es la misma antípoda de lo que dice que han sido sus mejores alumnos. Él sería de los peores alumnos suyos, en la medida en la que es alguien tan obsesivamente dedicado a la estructura, no sin inteligencia y no sin ocurrencias, sino sin capacidades constructivas. Las tiene, sin duda. Pero es alguien demasiado empecinado en los aspectos estructurales en música. No conozco quiénes hayan sido no sus alumnos. Bueno, sí conozco a varios que fueron de aquí, de México, a estudiar a San Diego con él, o que fueron a Darmstadt. Pero lo que sí puedo decir es que la idea que me provoca Fahrenheit es la de alguien que quiere quitarle el polvo al bosque. Y no creo que sea tan buen pedagogo. Sí, puede ser un buen pedagogo para la enseñanza de técnicas muy concretas. Es un gran conocedor. Él estudió o fue asistente de Klaus Huber, que es un gran conocedor de la tradición. Pero lo que no tiene para nada Fahrenheit es espontaneidad. Es la antiespontaneidad, es la negación del impulso creativo más elemental. Siempre es muy especulativo y, digamos, es lo que en teoría del caos se llamaría un atractor. Atrae a muchos estudiantes internacionalmente porque los estudiantes piensan eso, creen que el dominio técnico, la complejidad técnica constituyen el tesoro más preciado. Y basta observar los productos de la mayoría de sus alumnos, cómo persiguen el estructuralismo acendrado. No hay cosa más antigua en el siglo XX, la segunda mitad, que la intención estructuralista en música. O sea, la búsqueda de estructuras por encima de... ¿Puedes quitar tu imagen, por favor? Eso, muy bien. Es raro, yo estoy tratando de hablar y de que aparece mi imagen. ¿Ustedes la están viendo o no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, qué bueno. Ah, pues yo no la veo. Me parece muy bien. Ok. Estaba yo ocupado en estaba la imagen, porque de lo que se trata es que esto después se convierte, como decía yo, en un documento pedagógico que podría ser útil para otros. Y volviendo al caso de Fahrenheit, este interés exclusivo en lo estructural me llevó una vez a criticarle en clase en Darmstadt justamente, en el que un alumno de él, italiano, Alessandro Melchiorre, que dirigía la parte de composición de la Escuela Cívica de Milano, de música de Milán, estaban tocando una obra orquestal de este joven y Fahrenheit se puso a hacerle observaciones meramente estructurales
Y yo escuchando la música dije, perdón, Julián Sánchez, tienes 2 ingresos. Ya. Yo hice una observación a este alumno diciéndole, oye, perdón, noto que toda tu obra está girando en torno del tono fa, e incluso tiene armonías de fa mayor. No he podido seguir de cerca la discusión que tienen ustedes, pero es lo que percibo. Fer dijo que explotó de furia. Dijo, no tiene nada que ver. Y dije, bueno, lo que yo puedo relacionar con la música es lo que escucho. El discurso que ustedes hacen, pues no lo entiendo, no entiendo el sistema que ustedes utilizan, e incluso prefiero abstraerme de ese sistema. Pues eso es lo fundamental. Dije, bueno, si te parece, pero entonces el alumno se está perdiendo de la observación de escuchar su propia música. Sí, el resultado era eminentemente estructuralista. No había ninguna, pero absolutamente ninguna otra cosa que hacerle observar al alumno que su empleo o no de tal o cual estructura. Todo era observado a partir de ahí y el resultado, lo que se oía, claro, era para los seguidores del sistema esa estructura, pero para quien no seguía el sistema, el resultado era otro. Sí, yo lo que oigo es que toda esta construcción gira en torno de tal tono. Es todo. Me recuerdo perfectamente bien el tono y lo hablé después a solas con el propio alumno. Me dijo, perdona, pero es que no entiendo lo que me dice. Le dije, pues escucha tu obra con mayor atención, porque está girando en torno de esto. Ah, pues, no lo tomó a bien ni él, ni el alumno, ni tampoco el maestro. Entonces, mi opinión sobre Fernhaus es que es un hombre muy empecinado en sus ideas y que cuando daba clase, al menos yo lo vi dar esa clase, me pareció que estaba dando una clase de su propia estética musical a los demás, de su propia concepción de cómo deben ser las estructuras y cómo deben ser apreciadas, cómo deben ser resaltadas y cómo deben ser percibidas. Me pareció la clase más absurda a la que haya yo asistido en toda mi vida. Asistí como observador, porque se podía entrar a la sala de clase. Y creo que eso fue el origen de la enemistad profunda que tuvo conmigo Fernhaus durante muchos años. Cosa que no me afecta para nada, me da exactamente igual, porque su música no me parece apreciable, igual que a él la mía, ¿no? O sea, no hay mayor vínculo. Si se trata de hablar de los vínculos artísticos que pudiéramos tener entre Fernhaus y yo, pues no hay ninguno, excepto la seriedad con la cual tomamos nuestras clases respectivas, ¿no? Sí, es justamente, con eso en mente que te hacía yo esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo no estaba al corriente de que ya ha habido un contacto no muy positivo entre ustedes, y que incluso menos sabía yo que se tradujo por una enemistad construida por Fernhaus, ¿no? Sí, No tenía ni sí, idea, ¿no? mira, él tenía la libertad casi de insultar al otro, de rechazarlo abiertamente, groseramente, ¿no? Y la última vez que yo lo vi fue en 2006, en Donaueschingen. Sí. Bueno, pero como Nos concluiste reunieron en diciendo... una cena, yo lo vi y hasta se me cayó el cuaderno que traía yo en la mano, y me sorprendió tanto que a alguien se le ocurriera juntarme a cenar con Fernhaus. Y terminamos muy amistosamente. Es más, por iniciativa mía, al final le dije, oye, Brian, tú y yo no nos podemos ver ni en pintura. Creo que esta experiencia ha sido muy ilustrativa de que podemos llevarnos a bien. Yo estimo tu trabajo como músico, no estimo tu estética, no me gusta. Sé que mi estética no te gusta tampoco, pero pues eso no quiere decir que no podamos discurrir con una copa de vino, ¿no? O hablar de nuestras respectivas visiones del mundo, ¿no? Y sí, Claro. quedó bastante mejor, digamos, la relación. No lo he vuelto a ver desde entonces. No sé, a lo mejor la próxima vez que nos veamos
surge una buena relación o una pelea, no lo sé. Bueno, pero dijiste al final, hace un instante, que había por lo menos había una característica en común entre ustedes, que es la seriedad con la que llevan sus seminarios, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sus clases. Y era en ese sentido también que yo hacía la pregunta, ¿no? Yo sé que Fernhook sí tiene una popularidad también como pedagogo, es porque tal vez algunos de sus alumnos se han sentido de alguna manera sostenidos, ¿no? Apoyados, o realmente han podido encontrar algún camino personal. No lo sé, porque yo tampoco, bueno, conozco a uno de sus alumnos, que es alguien que es muy célebre en este momento, es Héctor Parra. Pues una personalidad completamente diferente, ¿no? A la de Fernhook, pero una estética muy parecida a la de él, ¿no? Bueno, pero mi pregunta era si tú habías también en tu seminario encontrado alguna diferencia entre alumnos que tienen una educación musical muy enracinada en el rigor del conservatorio, y alumnos que son que vienen más bien de un background, de una línea más autodidacta, más libre, más incluso ligada a prácticas más populares de la música, ¿no? Uso el término populares entre comillas, porque no es un término que me gusta utilizar. Pero bueno, esa es mi pregunta. Creo que es... Sí. No, ibas a apuntar algo. Sí, creo que si intento construir más o menos una respuesta a partir de lo que ya diste, y no nada más ahorita que estabas respondiéndome, sino con todo lo demás que has dicho. Es importante concluyo que es importante tener una formación, no vamos a decir rigurosa, pero seria, y es importante conocer lo más que se pueda sobre el tema de la música, y para eso a veces es necesario entrar en un conservatorio o en una escuela nacional de música. Entonces, la función del método que propones sería poder llegar a un momento dado también hacerle cortocircuito al posible o eventual bloqueo que pueda surgir de una formación muy rígida, muy estructurada. Lo que decía es que Fernhook se había dado cuenta de que sus alumnos más creativos eran los que no tenían una formación de conservatorio, sino los autodidactas. No solamente porque vinieran de un conservatorio, sino porque no habían podido ser íntegramente formados por él. Tenían más defensas, tenían más capacidades de acceder al conocimiento por otras vías. Es que el caso de Fernhook y muchos maestros así, es el caso de una suerte de prisión ideológica, por lo tanto estética. Yo he tenido alumnos que podrían ser de cualquier tendencia, algunos que son más constructivos que otros, por ejemplo, Víctor Adán, y pudo estudiar perfectamente bien conmigo, o Germán Romero también, Mauricio García de la Torre, que es alguien con una vertiente de pensamiento filosófico muy notable. Cada uno es a su manera, cada uno es totalmente a su manera. Y si no fuera así, yo tendría la impresión de que me he equivocado. O sea, esta idea de Fernhook, que sus mejores alumnos, o al menos de sus alumnos más creativos, son los que vienen de otro origen, está indicando eso, que lo que él hace es crear una jaula formativa. Y en el caso de lo que yo postulo, intento no crear jaulas. Es decir, cada quien, en primer lugar, el acceso es libre para los alumnos. Yo no tengo una exigencia, digamos, rígida por parte de la Facultad de Música, digamos, para que yo cierre las puertas a los oyentes. Al revés, es conocido en mi caso que tengo más oyentes que alumnos inscritos. ¿Por qué? Porque creo que eso ya dejará a cada quien considerar si quiere seguir estudiando conmigo. Es una vía muy distinta, y le puede parecer riesgoso a cualquiera
estudiar con alguien que no sigue las normas de la tradición, a pesar de que las conozco. Si conocer la tradición, sí, sí que la conozco. O sea, no tengo yo, digamos, la impresión de que otros profesores de igual categoría, digamos, académica o que la mía, eh, tengan, que sería, tengan que alguna ventaja respecto de mí por aliarse o por ubicarse del lado de la tradición, por cernirse a la tradición. En mi caso puedo referir a, por ejemplo, cuando trato la teoría de los intervalos, pues muestro bastante ampliamente el conocimiento y la repercusión que la tradición ha tenido en mi propio trabajo teórico. Es un trabajo teórico que incluso digamos, a la gente del IRCAM, ¿no? Le interesa. A la gente del IRCAM no le interesa mi trabajo libre, o sea, mi música del continuo es muy claro. Ni siquiera me lo dice, pero se entiende. Lo que les interesa es mi trabajo como teórico en la matemática de los intervalos. Es esa parte que he cultivado sin querer, digamos, del matemático que llevo sin saber matemática, ¿no? La que se ha convertido, digamos, en un factor de aceptación en ciertos círculos muy estrictos, muy estrictos o más bien rígidos, ¿no? Bueno, me gustaría más abordar lo que se aprende aquí. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más, jóvenes? Hola, Julio. Hola, Miski. Em, pues lo que yo he aprendido contigo desde el año pasado son muchísimas cosas. Siempre en cada clase aprendo algo nuevo. Y en este año me ha encantado mucho el primer trabajo que ha sido el imitar sonidos con la voz, que como dije ya antes, ya me había ayudado hartísimo. Yo lo imitaba, pero no al nivel en el que, a nivel a detalle, como tú nos has pedido que lo hiciéramos. Y también he aprendido mucho de las exposiciones que han hecho las otras personas, no recuerdo muy bien los nombres. Y esta última tarea que no entiendo muy bien, creo que entiendo, pero no sé, igual lo voy a hacer. Me parece algo bueno de tu parte, en el sentido en el ser quisquilloso en estas cosas, en ser como que perfeccionista en lo que uno tiene que hacer con las tareas que tú nos das. Eso me parece muy bien. Parece molestoso hasta cierto punto, pero la verdad es que funciona hartísimo. Ahora yo soy quisquillosa con lo que yo hago. ¿En qué aspecto sería yo quisquilloso? Dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando hemos hecho esto de los sonidos, que ha sido una de las primeras cosas que se ha experimentado, Ujú. tú decías, no es ese color, tú tienes que buscar otro color, y otro color, y otro color, y estábamos así como más o menos una hora buscando qué color es en realidad lo que tiene que sonar. Ujú. Eh, Igual esto, de esta última tarea que creo que entiendo, igual ha sido bien detallista en el sentido en el corregirles en qué es lo que querían las otras personas que han presentado sus tareas. Y la verdad, como les digo, es quisquilloso, pero en realidad es muy bueno. Es realmente bueno hacer cosas así. A ver, pon un ejemplo más claro, porque lo de quisquilloso todavía no lo entiendo. A lo mejor es una palabra que usan allá en Bolivia, lo de quisquilloso. Quisquilloso Ah, quiere decir así, quisquilloso, quiere decir que es muy detallista. sí, en extremo detallista, sí. O Eso. sea, pero de una manera casi obsesiva, que este es quisquilloso, ¿no? Sí, Obsesivamente exacto. detallista. Ah, bueno, ok. Ujú. Da un ejemplo. De lo que tú has hecho de quisquilloso. No de lo que te podría estorbar, digamos, de ese carácter quisquilloso de mi parte. No me estorba. O sea, al principio a uno le parece súper incómodo porque, digamos, estamos con un material con una hora y media más o menos, pero ya sacándole el provecho, uno dice, sí, o sea, si estás pensando un sonido que vas a componer, tiene que estar bien pensado, tiene que estar bien planteado, no tiene que ser cualquier cosa. Entonces, es como que se justifica. Ya, ok. Bueno, básicamente
De eso se trata, de aprender. Vamos, insisto en que mucho de lo que aquí doy se parece más a una clase de artes visuales. Nada más que sería artes auditivas. Y yo diría música, no tengo por qué no llamarle música. Porque el énfasis está puesto en los sentidos, en la percepción y en el adiestramiento para captar lo que se percibe. Saberlo entender, saberlo verbalizar, saberlo nombrar, ¿no? Si uno no sabe nombrar aquello que escucha, o si uno lo nombra bajo esquemas, va a resultar que uno no escuchó, sino que ocurre lo que decía hace un momento respecto de Fernihaug. Él estaba pensando en su sistema, pero no escuchaba lo que realmente estaba ocurriendo, o lo que para otros podría ocurrir, que era mi caso. Para mí lo fundamental es no escuchar de acuerdo con la mentalidad de fulano, sutano o perengano, sino escuchar lo que hay, lo cual es difícil porque tiene uno que tener una especie de neutralidad para poder escuchar el sonido de un animal, el ladrido de un perro, o el chirriar de una chicharra. Me paso horas escuchándolas. O el sonar de un río, o el tronar, digamos, de una tormenta. Escuchar eso, como no tiene que ver directamente con algo cultural, nos puede ilustrar mucho más que a lo mejor escuchar una música. Porque con la música nos vamos inmediatamente a entusiasmar, nos va a aparecer enseguida las denominaciones de me gusta, no me gusta, la asocio con esta otra música, pertenece a tal estilo, está hecha de acuerdo con estas técnicas, etc. Pero la escucha sí, sin intención de definir ninguna estética, e incluso independiente del contenido musical, nos puede llevar a un cierto tipo de música, nos puede llevar a un encuentro con una musicalidad más elemental, no cultivada, digamos, no culturizada también, ¿no? En donde podemos reconocer los atributos que pueda tener tal o cual obra y a través de ello, tal o cual obra o tal o cual sonido, y a través de ello, o materia audible, a través de ello entender mejor cómo está constituida. O sea, lo que nos importa en este momento del proceso es ser grandes pintores, en el sentido de tener una muy buena técnica, grandes oyentes. Por eso a mí los oyentes les tengo particular aprecio como alumnos. Muy bien oír, a ver qué pasa, a ver qué dice este señor. El alumno viene a estudiar, no vaya a ser que este señor me repruebe porque no estuve de acuerdo con sus conceptos. No, el oyente viene por cuenta propia. Estoy diciendo una barbaridad desde el punto de vista académico, pero no es una barbaridad porque considero que el oyente tiene esa libertad y el que está inscrito, pues a lo mejor tiene cierto temor de ser juzgado negativamente por el maestro, por el producto de sus trabajos o su comprensión o no. De entrada, a los alumnos que participan en la clase, yo les doy siempre el nivel más alto. Al que no participa, al que se queda aislado, el nivel más bajo. Y el nivel más bajo para mí es 0, el más alto es 10. No tengo empacho en ello. Porque en el fondo es muy sencillo. Se entiende o no que el desarrollo fundamental es el aprender a escuchar uno mismo toda suerte de aspectos, desde los fenómenos físicos hasta los productos del imaginario, o aquello que la memoria retiene y modifica de forma permanente también. Todo eso me parece que es, digamos, la base de la enseñanza. Y no es fácil porque podemos asociarlo a un modo preestablecido de escucha.
y no poner énfasis en algo mucho más sencillo. El maestro de dibujo dice, no, fíjate, observa ese rincón. Ahora, date cuenta dónde están las sombras. Observa dentro de las sombras cómo hay algunas manchas más claras que otras. Intenta representar esas manchas más oscuras con trazos que te dejen ver que lo que estás observando allá quede registrado en lo que estás dibujando aquí. Puede ser que haya métodos, claro, el maestro de pintura te dice, sí, observa las sombras, no hagas la sombra como una superficie completamente oscura o relativamente oscura, no, sino constituida por un conjunto de manchas en distintos niveles. Quizá esto nos ilustraría acerca de la luz. Bueno, pues del mismo modo en que podría yo decir que hay que observar cómo suena tal cosa o tal otra para distinguir sus coloraciones, para distinguir los elementos que componen su macrotimbre. Y estoy seguro que no siempre acertamos a registrar todos los vectores. Uno de los métodos que yo me propongo a mí mismo cuando trabajo en registrar lo que oigo es preguntarme, ¿no te falta algo? Entonces, tengo una lista de 20 cosas, por ejemplo, para preguntarme, ¿esto está? No, eso no está activo. ¿Estás seguro? Déjame verlo. Entonces, me puedo corroborar si efectivamente no está. ¿Y esto otro? Ah, sí, aquí sí es cierto. No me di cuenta de que faltaba este vector. Y es cierto, aunque sea poquísimo, pero puede intervenir. Y si interviene, quisiera que interviniera aquí, en este momento. Y ahí es donde yo lo hago intervenir. ¿Y cómo va a desaparecer? ¿O cómo va a aparecer? Así y así y así. Muy bien. Ese es, digamos, el método que sigo, es de preguntarme y cuestionarme si he sido capaz de hacer bien esa copia, digamos. Copia como lo haría, para mí el modelo es Velázquez, ¿no? Que está observando el modelo y aparte de todo está pensando en otras 3 dimensiones que están afuera del cuadro, ¿no? Que es desde ver la tela. ¿Han visto Las Meninas? Les recomiendo ver Las Meninas de Velázquez. Uno ve un cuadro y está la parte posterior del cuadro, es decir, está esta parte así. No se ve la parte que está pintada, que sería esta. Está así el cuadro, ocupando un tanto así de la superficie del cuadro. Y lo que se ve es a Velázquez con una paleta y un pincel pintando ese cuadro, el cuadro que uno no ve. Sin embargo, uno ve que atrás hay un amigo de Velázquez que está viendo lo que él está pintando. Uno está viendo que la gente que está cerca de Velázquez está viendo hacia el frente la hija de los reyes, las ayudas de cámara de ellos, un par de religiosos y un par de enanos. Un enanito chiquito y una... Chiquito quiero decir que parece muy, muy jovencito. Aquí creo que nos está dando aquí... nos está dando Leonardo, muchas gracias Leonardo. Y hay una enana bastante robusta, una enana de origen alemán. Ellos están viendo hacia el frente. ¿Y qué es lo que están viendo? Lo que está viendo Velázquez. ¿Y qué es lo que está viendo Velázquez? Velázquez está viendo lo que ven los otros de fuera. ¿Cómo lo ve él? Pues debe tener un espejo delante. O sea, tiene que haber habido una técnica. Él ve un espejo delante, pero además de ese espejo que está viendo, ¿qué está viendo? Pues él está viendo a los reyes que están al frente del cuadro que él está pintando y que no ven, pero que pueden observar a través de un espejo que está al fondo, en la parte de atrás, en la pared de atrás. Ahí se ven el rey y la reina retratados de forma borrosa. Quiere decir que los monarcas son aquellos que están siendo, al parecer, pintados sin ser vistos, más que en esta pequeñísima imagen de un espejo, y que Velázquez está viendo hacia el frente, está viendo desde el frente y está viendo hacia atrás, lo cual es una proeza técnica. Esa ya es una gran especulación. Bueno, ese tipo de trabajo me parece admirable, el poder cambiar de perspectiva dentro de un mismo cuadro.
E incluso un cuadro en el que lo que está viendo Velázquez no se ve, que son los reyes, solamente se ve borroso. Lo que está ahí al frente de él no se ve. Y ese es el interés del cuadro, el interés fundamental, es decir, el interés metafísico del cuadro. No solamente lo que físicamente él pinta, desde el perro, los enanitos, los ayudos de cámara, los religiosos, la niña, su amigo Medina, él y el cuadro, sino lo que no se ve, los reyes. Que está incitando a la imaginación de los demás. Bueno, pues esa parte me parece admirable y difícil de lograr, muy, muy difícil de lograr. Luego, entonces, sí, por una parte, la capacidad de pintar magistralmente cada uno de los personajes, con trazos además con brocha, una brocha bastante firme, nada refinada, cómo logra manifestar los trazos y por otra parte, cómo logra construir un espacio múltiple y rico, ¿no? Bueno, nos quedamos nosotros en ese pequeño nivel de aprender a dibujar lo que sí vemos. En nuestro caso, a dibujar, y esto es cierto, a dibujar mediante gráficos físicos que no tienen necesariamente una belleza gráfica, sino un interés musical, gráficos físicos que representan aquello que oímos, y aquello que oímos en todo lo que podamos registrar. Ese es el objetivo, y por eso sí, claro, hay que ser quisquilloso y muy incisivo. Yo diría más incisivo que quisquilloso. Sí, justo lo que estás diciendo, Julio, es una de las cosas que yo he aprendido cuando estoy creando una obra y pienso más en pintura, sí, degradación y lo demás, y los colores, que los agrupo con sonidos, una mezcla de pensamientos, que justamente se va a estrenar una de esas obras que he pensado así, de esa manera como pintura, en Colombia, creo que el 5 de diciembre. Ojalá salga bien lo que he pensado. Así es que, ¿En dónde, Miski? ¿En qué parte de Colombia? en Colombia lo van a transmitir en Medellín. Ah, en Medellín. Hoy tengo Lo van a transmitir por Facebook Live. Ah, muy bien. Tengo ahí un muy buen alumno, Nicolás Jaramillo, que se gradúa de maestría. Jaramillo. Ah, ¿lo conoces? Ah, pues Nicolás está viviendo ahí en Bogotá y mándale una invitación para que siga tu presentación. Sí, sí, le voy a enviar. Estoy muy nerviosa a ver qué tal sale. Eso lo he pensado tal cual, así como cuadros, imágenes, degradaciones de colores, de luz, de sombras. Así es que, a ver qué tal sale. Ah, muy bien, muy bien. Si puedes mandarme la partitura, le echo un vistazo y te hago una crítica, con mucho gusto. Sí, te lo envío a tu correo. Ahora que tengo tu correo, te lo envío y Sí, también ¿no? te lo voy a enviar el link del concierto. A ver qué tal. Encantado. Sí, no, encantado, encantado. Muy bien, pues mucho Gracias, Jorge. mucho éxito con esa presentación nueva. Son siempre experiencias buenas. A veces lo que uno escribe y lo que uno oye no necesariamente correspondieron. Y uno dice, algo está raro. En mi percepción, ¿por qué está pasando esto? Y no es así. Es decir, lo que uno escribe está contaminado de ideas. Muchas veces está contaminado porque uno escribe directamente. No hay cosa peor que se pueda hacer en música que escribir directamente la partitura. No lo hacía ni Mozart, vamos. Mozart primero oía toda la música, pensaba cómo debía estar escrita, se la pasaba pensando todo el día en ello, y al final de memoria, ¡bum!, volcaba el trozo íntegro tal como debía estar, instrumentado, vocalizado, en fin, con el mayor detalle. Pero digamos, esa idea de querer escribir música, yo la considero un error de método, un error generalizado y fundamental en todo el método. ¿Por qué? Porque no podemos escribir, el momento en que estamos escribiendo la música para describirla, estamos traicionando lo que oímos. O estamos escuchando simbólicamente la música que hacemos. Si escuchamos símbolos, yo escucho tal instrumento tocar tal cosa,
afinado en tal otra, combinado con tal instrumento tocando tal otra cosa, haciendo tal ritmo. Entonces, si este hace tal ritmo, este otro lo puede imitar y estar jugando con eso. Entonces, lo que hacemos es un juego simbólico que consiste en utilizar registros escritos y jugar con ellos, es decir, y combinarlos. No tienen necesariamente, digamos, una libertad para el pensamiento creativo, sino que está sujeto al conocimiento adquirido de algún sistema o de algún grupo de sistemas o una selección de sistemas. Esa parte, para mí, estorba mucho. Lo que más sirve es prescindir de esos conocimientos. Cuanto menos conoce uno, mejor. Tengo la frase que parece novela de Agatha Christie, y es que fulano, sutano o perengano sabían demasiado. Por lo tanto, desaparecen de la novela, ¿no? Este sabía demasiado, ¿no? y es cierto, ese saber demasiado cómo escribir algo no nos conduce a escribir, a final de cuentas, lo que estábamos buscando. Primero, digo yo, registrarlo en un dibujo y después convertir el dibujo en lo que sería una partitura resultante. El que va directo a la partitura no va a obtener el resultado, estará engañándose. Lo digo con conocimiento de causa. Puede ser que haya alguien tan extraordinario que pueda escribir directamente en la partitura todo lo que imagina, pero es muy difícil porque no existen los símbolos todavía para todo lo que podemos imaginar. No existen, hay que crearlos. Uno de los trabajos que más asocio, digamos, a mi propio desempeño al crear es el de inventar símbolos nuevos. Porque necesito esos símbolos nuevos para poder convertir los dibujos en algo que no existía antes. Reflexiona sobre eso, Miski. Sí, no, yo gráfico, no, hago lo que tú dices, pero creo que yo lo hice como que de forma natural porque no tuve una formación más o menos como de carrera de composición, solamente me metí a varios talleres de composición y a partir de ahí hice con los materiales que tuve, con lo que me enseñaron, lo que pude. Entonces, yo no hago partituras, sino hago los gráficos primero. Primero pienso, sí, eso sí. Pienso y al final escribo como que más o menos muy al final y lo escribo, ya cuando ya está. Muy bien. Si una parte de ese pensar es imagino, tendrán un buen equilibrio también. Sí. Claro. Gracias, Julio. Gracias a ti, Miski. ¿Quién más? Julio, perdón, si nadie se lanza de inmediato, me gustaría preguntarte o hacer una especie de comentario. Me pareció súper interesante lo que acabas de exponer sobre las meninas. Y como lo entiendo es que entonces tú más bien en particular esta obra de Velázquez correspondería al modelo en cuanto al sistema, porque cuando tú hablas te hago la pregunta porque cuando hablas de libertad y de espontaneidad, yo pienso mucho más voy a pensar en alguien como Pollock que en Velázquez. No sé, ¿qué es lo que tú piensas entonces de la manera en cómo Pollock procedió para encontrar su propia voz? Bueno, Pollock, incluso la obra de Pollock. Pollock son 3 siglos después, ¿no? De Velázquez, ¿no? Al menos, creo. Velázquez creo que es siglo XVII, o no sé si antes. No tengo la fecha exacta de Velázquez, pero sí que las libertades de las que podía disponer eran mínimas. Las libertades de Velázquez era pintar a los enanos del reino, tenerlos como material de estudio, como temas. Él pintaba reyes y enanos. No tuvo, digamos, la suerte de Goya, que pudo pintar sus sueños, ¿no? Que pudo pintar una guerra.
Velázquez solamente llega a pintar las lanzas, ¿no? El cuadro Las Lanzas, que es la rendición de Breda. Mientras que Goya pinta los fusilamientos de 2 de mayo y tiene sueños o pesadillas que representa mediante el dibujo. Goya sí se acerca mucho más a la digamos, al expresionismo y por lo tanto a un grado de abstracción, ¿no? Goya y Beethoven son en buena medida paralelos. Hay un muy buen artículo de Manuel Arroyo, no sé si es en el primero o segundo de los números de Pilacremus, sobre Goya, Beethoven y Hasley, un escritor inglés. Y efectivamente es conocido ese vínculo, así como lo hay entre Schoenberg y Kandinsky, entre Beethoven y Goya. Los dos son borrosos, los dos son sordos, por otra parte. Y en el caso de Goya, sí pinta lo que espontáneamente le llega. Yo creo que también lo hace Velázquez, pero la idea de espontaneidad es muy distinta a la que puede tener Pollock, ¿no? Pollock tampoco es tan espontáneo, no tiene nada de espontáneo Pollock. Lo que hace Pollock es llenar con una metodología, a partir de una metodología de chorrear la pintura en un lienzo, llenarlo de una manera casi homogénea, favoreciendo ciertas zonas con mayor color, o con mayor luminosidad o mayor oscuridad. Pero al final el cuadro íntegro está pintado con la misma metodología del chorreado y no tiene, quizá tiene una preparación previa a la tela para no tener que cubrirla solamente con chorros. Pero no carece Pollock de cálculo. Si Pollock puede dividir un cuadro suyo, piensen en la pantalla que tenemos todos ante nosotros en estos momentos y escoja una zona de la pantalla, divídala en 4 partes, digamos, con una cruz, si quieren que esa cruz sea hecha por 2 diagonales o por 2, una vertical y una horizontal. Escojan las opciones que quieran libremente. Y piensen en una de esas zonas que sea más luminosa que otras y otra que sea particularmente oscura. ¿Dónde colocarían lo luminoso y lo oscuro? ¿Dónde colocarían lo que sería más homogéneo? Si les llamamos A, B, C, D, como si tomáramos en una rotación A, B, C y D, a cada una de esas 4 partes, cada quien podría haber escogido esas zonas. Y es una parte más que nada especulativa o vocativa también, de querer ver una zona más luminosa o más oscura que otra. No es tan espontáneo. Espontáneo puede ser el agarrar el bote de pintura y estarlo rociando, y puede ser que haya espontaneidad, sin duda, claro, en el modo de mover la muñeca, o sí, para que la brocha o el pincel hagan caer el chorro, pero no es algo que carezca de elaboración. Desde el movimiento de la muñeca, que puede ser rotatorio, haciendo ochos o haciendo espirales hacia arriba, hacia abajo, en 3 dimensiones, tiene su estructuración. No creo que Pollock haya carecido de estructuración. Que, por cierto, fue iniciado en este procedimiento que se llama el accidente buscado por Siqueiros, que vivió en Nueva York y estuvo en contacto con Pollock, o más bien Pollock estuvo en contacto con Siqueiros. Siqueiros era un gran inventor de técnicas, ¿no? Bueno, ¿alguien más que no haya participado? Yo. Muy bien. Sí. Bueno, pues a mí la verdad me parece algo nuevo. Yo no tengo mucho tiempo teniendo clases así de teoría musical, y los años que tuve casi siempre se iban por, como lo que dice la estructura, y ya. Y pues durante estas clases ha sido algo bueno, o sea, nuevo para mí y bueno, porque he intentado de relacionar cosas, como por ejemplo los colores. Entre más oscuro, siento que es algo más grave y es algo más lento, o entre más claro sea el color, también puede ser algo más
rápido o más agudo. Y eso también lo he podido relacionar con otras cosas como animales o lugares y me ha ayudado al momento de componer. A ver, Angélica, un momentito. Cuando estás diciendo, cuanto más claro es el color, es más rápido, ¿a qué te refieres de rápido? Ajá, es algo que me pasa, que relaciono. Ajá, o sea, cuando veo que un color es como más claro o algo así, yo lo percibo como algo más rápido. No sé Bueno, si tengas- tienes razón en que hay mayor energía. Ujú, De lo que se trata esta metodología es de vincular, o sea, de registrar los cambios de energía a lo largo del tiempo, ¿no? De un tiempo que es homogéneo. Hacemos que el tiempo corra según el sentido de la escritura, de forma homogénea. Luego registramos dentro de ese tiempo cambios en la energía, ¿no? ujú, Eh, y sí, es efectivamente comparable el que el estímulo que nos produce un color o un sonido, por ejemplo, muy agudo, lo veremos como probablemente un color más claro, o con mayor luminosidad, o como más fuerte. Es decir, hay un mayor incremento de energía. Estas asociaciones se tienen normalmente en la sinestesia. La sinestesia para algunos es un padecimiento o es una característica, ¿no? Padecer la sinestesia se forman en los primeros años de vida, o incluso desde antes de nacer, creo. Y es la capacidad es muy especial, de asociar las sensaciones tenidas en un sentido o la información percibida con un sentido en otro sentido. Por ejemplo, es conocido como Scriabin o Messiaen, veían colores al escuchar sonidos. Yo una vez recuerdo con Messiaen que dijo que la mayor era azul cielo. Yo levanté la mano y me dijo, diga, muy secamente dije, maestro, la mayor es anaranjado. Y se enojó de una manera muy casi feroz. No, señor, no, eso es imposible. Y dije, bueno, está bien, no vamos a discutir por un acorde de la mayor, mucho menos, ¿no? Pero para él era una verdad incuestionable. Perdón, Julio, la mayor claramente es verde. Te has ganado una reprimenda, Leonardo. Lo lamento, pero tenía que decirlo, ¿no? Bueno, estás más cerca de Messiaen que yo. A medio camino más o menos, ¿no? No, porque del verde al anaranjado hay 2 pasos. Y al azul, Del verde al amarillo y del amarillo a la naranja, mientras que del verde al azul hay un solo paso, ¿no? bueno, Sí, distancia 2, en términos de intervalos. ni modo. Nadie es perfecto, ya ves. Ni Ni me- Messiaen. ¿tú tienes sinestesia, Leonardo? Supongo que sí, no es muy presente ni muy fuerte, pero sí asocio sonoridades con colores y olores con colores también. De forma espontánea. Sí, Angélica nos va a ilustrar, déjame dialogar sobre esto con Leonardo. Interven cuando tú gustes, Angélica, deja abierto tu micrófono también. sí, está bien. Claro. Con olores también, por ejemplo, mi bemol mayor, ¿a qué huele? ¿A pastel vienés? no, me pasa al revés. Más bien te diría, un olor es amarillo, un olor es azul. Ah, Y algunas sonoridades me parece que huelen de cierta forma, pero son olores muy complejos. No te diría que huele a pastel. ujú. Por ejemplo, si toco, a ver, déjame ver de manera espontánea, si toco esto, te diría que huele ácido y dulce. Ujú. Y es más o menos entre café y amarillo. Lo que tocaste es do, la bemol y un sol, por ahí. No, tengo re, sol, si bemol, si, mi bemol. Re, sol, si bemol. Re, sol, si. ¿No? ¿Sí? Ah, ok. Re, mi, sol, si, mi. Yo lo que oía era, caramba, ¿de veras, tan así? ¿Cómo tan así? Pues sí que estoy escuchando una cuarta arriba de lo que tú estás tocando. Estoy escuchando sol, la bemol, do. Tengo re, sol,
si bemol, si, mi bemol. Sí. Que Sí, pues. lo toqué sin ningún cálculo, simplemente arrojé los dedos. Ya sé qué es lo que yo oí. El sol y el si cuadro lo escuché como la bemol do. Sí. Y ya el re con el mi bemol ya fue otra cosa. Eso no lo capté. Entonces, ese acorde que acabas de tocar, ¿qué es que lo asocias con un olor que amargo? Ácido y dulce. Bueno, lo de ácido sí, o sea, quiere decir que estarías juzgando, lo ácido sería el re, mi bemol. No, si lo toco por separado, eso me parece más seco. Hay algo en la conjunción. La totalidad me parece más rica en información que la suma de las partes, creo. Por ejemplo, si tocas si, re, mi bemol, ¿no te parece ácido y dulce ahí? ¿O ácido? Sí, esto sí. Ok, ok. Y si tocas sol, re, mi bemol, ¿qué te produce? Dulce. Más o menos dulce, pero duro. Hay una dureza. Si quitas el re y tocas sol, si nada más, o sol, si, mi bemol. Este es más dulcecito, sí. Entonces sol, si, mi bemol. Sí. Ok. No, tiene que ver con las tensiones que percibes en los intervalos. El semitono, el que esté el semitono presente va a ser de mayor energía. Efectivamente hay mayor energía física y mayor activación de la forma de la onda, mientras que en el sol, si, mi bemol, la onda se activa mucho menos. O sea, no compiten. Entonces eso sería lo que sería dulce o más bien tranquilo. Lo tranquilo del movimiento de sol, si o sol, si, mi bemol o si, mi bemol estaría asociado a lo que llamarías dulce. Mientras que es agitado, el re, mi bemol y el complemento del si, re, mi bemol que acentuaría la tercera mayor es más rápida, digamos, en vibración, es una vibración rápida, creo que es más rápida que la tercera menor. Se asocia a la segunda menor, que es la más rápida dentro de los semitonos, dentro de la escala de semitonos, ¿no? Entonces es lo que te produce la idea de ácido. Pero podría ser asociación de ideas o podría ser efectivamente sinestesia, no lo sé. La verdad es que yo tampoco, es bastante espontáneo, o sea, no es como que lo escuche y diga, a ver, ¿cómo describiría esto con un tipo de propiedad organoléptica, ¿no? Haz de cuenta, incluso hago el gesto de como... y hay algo que se activa visualmente, que es esto del color, que es como entre café y amarillo. Había unas golosinas cuando yo era niño que eran de chocolate y vainilla, que tenían una mezcla bastante desafortunada de café y amarillo. Tienen, que bueno, por otro lado eran dulces también, o sea, hay asociaciones ahí que conectan, ¿no? Puede ser sí que hay una asociación de memoria con eso, sí. Sí, sí. En fin, es como lo... Ok. No es pues había leído cómo describe Scriabin su sinestesia y Messiaen también, Sí. y no me parece que lo mío se acerque a la intensidad y a la magnitud con la que ellos hablan, por lo menos, del fenómeno. Sí, puede ser que tenga que ver con memoria, con experiencias que te marcaron en memoria y se asocian. O sea, lo que pasa es que la memoria a lo mejor fue afectada por la afinidad que había entre dos eventos, ¿no? Puede ser. Sí, también la memoria está muy asociada con el olfato, entonces puede que haya otra conexión ahí Sí. que se está activando en el imaginario, ¿no? Sí, sí. El olfato es muy curioso, es raro el tener percepciones con el olfato. Yo recuerdo haberme pasado toda una tarde en una perfumería probando perfumes, digamos, probándolos, es decir, que me pusieran en la mano, lo contrario, la superficie, digamos, del puño, que pusieran distintos olores o distintos perfumes para tratar de entenderlo. Yo estaba buscando un perfume que estuviera quemado. Lo había olido alguna vez y quería saber cuál era. Y me era complicado.
Bien, Angélica. Para mí eso que describes es una forma de tortura, ¿eh? O sería una forma de tortura. Yo las ¿Cuál? perfumerías no las soporto. Tengo el olfato sensible y nada más pasar por una tienda departamental de estas que te reciben por la perfumería y te arrojan estas tarjetas perfumadas a la cara para mí es un acto de violencia extrema. Pues sí lo es. Aunque digo, para mí no tanto, ¿no? Pero sí puede ser violento que te pongan te lancen un olor, ¿no? Claro. ¿Ibas a decir algo, Angélica? No, nada, no, que sí, tiene mucha razón con lo de que relacionas ciertos sonidos o algo así con la memoria o algo así. Sí me pasa mucho. Por ejemplo, que escucho algo en cierto lugar y cuando lo vuelvo a escuchar me trae como pues sí, ese sentimiento que llegué a tener en ese lugar. No sé si le ha pasado y eso a mí me gusta mucho. Me hace muy interesante. Bueno, son dos imágenes superpuestas, una imagen sonora y una imagen visual. Las imágenes no son solamente visuales, ¿no? Y la importancia que tienen las imágenes en arte es un aspecto fundamental, digamos, para los estudios de estética y de historia del arte, ¿no? Y también puede ser para el estudio del imaginario, ¿no? Muchas de las experiencias que se tienen a través de la búsqueda del imaginario, cosa que no hemos emprendido en este semestre, pero que aprenderemos en el próximo semestre con más tiempo. Muchos de los aspectos que aparecen en el imaginario nos permiten incluso ser más precisos para representar lo que estamos observando en él, ¿no? Sí, el imaginario tiene una carga de información suficientemente rica para que no nos deshagamos de ella, sino que al revés, intentemos registrar lo mejor, lo más posible la información que estamos observando. Si observar el imaginario es uno de los procesos, en primer lugar, más difíciles, pero en segundo lugar, más fascinantes que puede haber también, y en tercer lugar, más útiles en la actividad artística. Lo es, de hecho, la actividad psicoanalítica, el observar la imaginación de un paciente, observar sus propios sueños, o la observación del propio paciente, de sus propios sueños, es altamente informativa. Yo he dicho alguna vez que estuve en psicoanálisis, y en una época del psicoanálisis, yo creo que más de un año, me dedicaba yo a observar mis fantasías y a hablar de ellas en sesión, pero fantasías creativas. Y el psicoanalista pues tenía la suficiente paciencia e inteligencia para conducir la sesión hacia los aspectos que pudiera haber de interés psicoanalítico, ¿no? Pero a mí me condujo justamente a crear esta metodología de ver en la imaginación y de intentar describirla, bueno, primero con palabras y después a través de dibujos de gráficos como los que estamos realizando en este semestre, ¿no? Algo más, perdón, Angélica, que quisieras decir. Pues creo que eso sería todo. Sí. Ya. Gracias. Pero tú no estabas estudiando composición, estabas estudiando creo que otra cosa. Piano. Sí. No, sí estoy estudiando composición. ¿Y estás en la facultad? Sí. ¿Con quién? ¿En composición? Sí. Con usted. Ya. Bueno. Bien que me entero. Sí. Ya, no es que no todos los que están aquí están inscritos conmigo. Ah, ok. Ya. Pero ¿con quién estuviste antes en composición? Porque algo recuerdo que habías hablado de... No, es mi primer semestre. ¿En la facultad? O sea, ¿estás en Sí. el primero propedéutico? Sí. Ya, ok. Sí, apenas. Bueno, muy bien. ¿Y te está sirviendo esta metodología? Sí me está sirviendo en esos aspectos.
intentar relacionar las cosas. ¿En la qué? De relacionar. Ok. ¿En qué no te sirve? Ah, bueno, tal vez algunas veces en el apartado técnico, es que la verdad yo no sé mucho de teoría todavía, o sea, de los compases y todo eso, de los acordes todavía como que se me dificulta un poco. Creo que nada más en eso. Ya, eso no parecería ser una dificultad. La escritura musical es bastante, no es demasiado distinta del método de registro gráfico. La escritura musical es un registro gráfico relativamente homogéneo en la evolución de los compases, por ejemplo, o en la evolución de las alturas. O sea, una altura la tenemos igualmente entendida como un cambio de energía. Lo que pasa es que este método no necesariamente impone una escala, deja la escala que sea decidida después, ¿no? Si acaso va a usar la escala. Prefiero yo que no haya una escala porque la escala está imponiendo problemas de combinatoria. Si no hay escala, si el trazo es continuo, solamente sabemos que hay un punto de inicio, un punto final, que puede haber algunos puntos de quiebre. Si el trazo es curvo, o si el trazo es curvilíneo y se divide en varios trazos rectos. Pero es bastante más sencillo y, a mi entender, es bastante más útil para poder describir con mayor exactitud o al menos con mayor precisión lo que se escucha. En música, por ejemplo, todas las inflexiones, las pequeñas inflexiones que se tienen, por ejemplo, si yo digo hola, hola, ¿cómo escribirías que digo hola? Pues tal vez que lo está diciendo grave. ¿Imítalo? Un poco grave. Imítalo, lo que yo digo. Hola. Hola. No eres mala para imitar, muy bien. ¿Otra vez? Hola. No, algo así. La diferencia está en que yo acentúo el la. Hola. Hola. Es decir, habría una curva. Ta, pam. Hay un intervalo. Hola. Pam, pam. Hay un cambio de color que va de O a A, ¿no? Y hay un cambio de intensidad que va de O a O a. O sea, hay 3 curvas ahí, al menos. Aparte de la interferencia de la L. Hola. La es un pequeño acento. Al momento de enunciar la A, hola, hola. Si mantuviera la L mientras digo la A, sería hola, 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 hola. Hay muchos datos, es muy simple. Pero todos esos datos, si nos fijamos en ellos, podemos registrar un conjunto de informaciones que pueden ser útiles para mejor imitarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa, Angélica? No, creo que eso sería. Bueno, muy bien. Gracias. A ti, Terres.